Os quería traer una noticia que publicó nuestro queridísimo amigo también Joaquín Campos, lo publicó el pasado sábado, el día de mi cumpleaños. Que Joaquín, el sábado no pudo hacer el vídeo porque estaba de cumpleaños. Pero hoy sí, porque él habla sobre la dinastía de los Sanchos, entre el espectáculo y los escándalos. Hace una radiografía también para entender quién son los Sancho, ¿entendéis? Y os decía que iba relacionado con lo anterior, con lo de Silvia Bronchalo, por un motivo. Porque para Joaquín Campos, también, aquí el problema tiene nombre y apellidos, y no es Silvia Bronchalo. Para que Daniel haya hecho lo que ha hecho o se comporte como se comporta, tiene nombre y apellidos. Y vuelvo a repetir, y no se llama Silvia Bronchalo. Mirad. La dinastía de los Sanchos entre el espectáculo y los escándalos. Si tuviéramos que creer en los genes, en el árbol genealógico, tendríamos que observar el carácter de su padre, Rodolfo Sancho, actor profesional, y el de su abuelo, Sancho Gracia, un intérprete que en el siglo pasado traspasó fronteras. Y aquí podemos ver una imagen de un Rodolfo Sancho muy joven, muy joven. Aquí vemos a Daniel y aquí vemos a Sancho Gracia. Fotografía de hola, Sancho Gracia con Rodolfo y Daniel Sancho. ¿Un asesino nace o se hace? Es que es muy interesante lo que nos va a explicar aquí Joaquín Campos, ¿eh? ¿Nace o se hace? Es una pregunta recurrente, sobre todo cuando alguien, que lo tenía todo, seguramente hasta cosas de más, asesina con excelsa sangre fría para luego descuartizar como si en realidad estuviera preparando un pedido de carne para la cena de Navidad. Y claro, cuando uno rasca entre la multitud de asesinos despiadados que han asolado nuestra historia, la mayoría, sin ningún género de dudas, padecían condicionantes físicos y genéticos que en muchas ocasiones les hacía estar apartados de la sociedad. Gente a la que escupían en los colegios, trabajadores humillados constantemente por sus compañeros, personas que perdieron a sus hijos o vieron cómo sus mujeres eran violadas, o enfermos terminales que no supieron cómo recogerse antes de perecer. De Daniel Sancho, sin embargo, sabemos que ha visitado buena parte de los mejores restaurantes del mundo, donde un cubierto sin vino tranquilamente sobrepasaba los 300 euros, cuando era habitual que colgara en sus redes sociales vídeos de fiestas a bordo de yates rodeado de chicas guapas y chicos idem. La cosa no se detiene ahí. Sancho ha viajado por buena parte del planeta, vestía ropa de marca, gastaba muchas horas en el gimnasio para marcar un cuerpo notable y sobre todo, y por encima de todo, disfrutaba del sexo mucho más que la media, incluso entre ambos géneros. Entonces, ¿qué le faltaba a este hombre? ¿Por qué se convirtió en un maldito asesino además de una bestia inhumana? Cuando tras asesinar descuartizó como si tal cosa, como si en realidad le fuera algo habitual. Al leer el sumario del caso siempre me llamaron la atención tres detalles que podrían marcar la personalidad de Sancho. El primero hace referencia a que en medio de su plan, cuando acababa de desprenderse de partes del cuerpo de Edwin y cuando aún guardaba algunas en el frigorífico del bungalow número 5 del complejo hotelero Bugain Villas, se puso a dormir como si tal cosa. Tenía sueño. ¿Qué le vamos a hacer? Córcholis, es que descuartizar y diseminar 17 trozos de carne humana cansa. Después está lo de ducharte en el mismo lugar donde despiezaste unas pocas horas antes al que era tu pareja, por mucho que no quisiera reconocerlo en público. No sé, quedarse fijamente mirando el desagüe y recordar lo que horas antes, rojo viscoso, corría por allí a litros. Y finalmente está lo de tras diseminar por el mar los últimos pedazos de Arrieta, que se fuera a desayunar a un hotel cercano para donde allí colgar las fotos de Ágape en su red social favorita, como si en realidad estuviera con su exnovia Laura Menoyo, o con un grupo de amigos en alguno de los restaurantes estrella Michelin que solía visitar. Pero la pregunta tras estos detalles con importancia es clara, concisa. ¿Tiene hambre un señor que acaba de mutilar y que en sus fosas nasales debía apestar aún sangre humana? ¿Se pide el bacon del desayuno poco hecho cuando acabas de fregar litros de sangre? ¿Acaso si pediste huevos fritos y mojaste pan te chupas las yemas de los dedos que rozaron parte de tan preciado manjar? Alucinante, alucinante, y qué de cierto es todo esto. Lo que está contando Joaquín, qué de cierto. Porque tú al final, una persona normal, nada de lo que está relatando hubiera hecho.
Ni te duchas en esa bañera donde acabas de cortar a trozos a una persona. Ni te echas a dormir 3 horas de siesta porque tienes sueño después de lo que has hecho. Y te vas a hacer esa fotografía de un coco al día, mantén alejado al doctor, y te vas a desayunar después de lo que has hecho, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es alucinante. Y respecto a lo que nos dice aquí Joaquín Campos, es totalmente macabro. Macabro. El entorno o el haber sufrido abusos desde niño podría haber marcado el carácter de Daniel, pero tras consultar con sus cercanos, el barrio donde creció era inmejorable. Las casas donde creció de 200 metros cuadrados y el cariño que recibió de muchos traspasó cualquier moralidad, ya que hay que recordar que Sancho nunca trabajó ni realmente estudió de verdad. Y si acaso, y por buscar 3 pies al gato, llevaba años sin ser supervisado de cerca, viviendo más con sus amigos y de noche que con su abuela, porque con sus padres aún menos. Claro, que en el supuesto chaval acaba de cumplir 30 años, o sea, es un ser adulto, que aunque muy pijo e inmaduro, no era un niño de 12 años harto de ver videojuegos nipones donde sus héroes clavan espadas a sus enemigos. Y aquí hay que añadir una cosa que es muy importante. Y esto ya es información. Daniel Sancho, cuando se va a vivir con su abuela lo malcría. Su abuela lo deja que se vaya a dormir a la hora que le dé la gana, que venga de fiesta cuando le dé la gana, que se levante a la hora que le dé la gana. Hay una frase que a mí me dijeron, que os lo voy a repetir aquí, es una frase que a mí me dicen, que había veces que Daniel no iba al colegio. Y cuando la madre preguntaba que por qué Daniel no había ido al colegio, decían, es que está enfermo, es que está malito. ¿Y sabéis lo que había pasado? Que Daniel se había quedado dormido. Y eso no fueron 1, ni 2, ni 3. Fueron muchísimas veces. Muchísimas veces. Y eso es así. Y eso es así. La educación que tuvo con Noela, la abuela, no fue la más adecuada. El padre nunca estuvo allí. El padre viajaba, grababa, y el padre nunca estuvo allí. Él, Daniel, quiso irse a vivir con su abuela porque su madre tenía mucha disciplina. La madre decía, no, a las 8 hay que irse a dormir. Y a las 8 Daniel tenía que irse a dormir. Y le arrebataron al niño. Hay que decirlo claro, ¿no? Y le arrebataron al niño. Y se lo quedó Rodolfo. Con Noela. Y Noela fue la que le dio la educación. Esa educación que os estoy contando. Una educación que se podía hacer Daniel lo que le diera la gana. El árbol genealógico. Si tuviéramos que creer en los genes, en el árbol genealógico tendríamos que observar el carácter de su padre, Rodolfo Sancho, actor profesional, y el del abuelo, Sancho Gracia, un intérprete que en el siglo pasado traspasó fronteras. De la madre hablaremos al final. Comencemos por el padre. Se sabe poco de la vida privada de Rodolfo, pero desde que su hijo asesinó y descuartizó, hemos comprobado que su narcisismo es apabullante. Que lo mismo bajaba del tribunal donde Daniel se jugaba una pena de muerte sonriendo como por dinero, y no precisamente poco, organizaba unos cuantos capítulos para una plataforma audiovisual americana donde él, quién si no, sería el protagonista. Y ahora juguemos. ¿Conocen algún caso en donde el padre del asesino y descuartizador haya sido el que se haya forrado? En términos lucrado, no alcanza a explicar toda esta pobredumbre, mientras se interpretaba a sí mismo en un true crime expedido ad hoc. Ni contesten, ha sido la primera vez que esto ha ocurrido y seguro que será la última. De Rodolfo Sancho también sabemos que ha tratado de comprar a testigos falsos para aclarar contra el mutilado y diseminado en una isla en la que no duró vivo ni 70 minutos, que ha insultado gravemente a ese niño, a ese mismo señor al que mató a su hijo, el cual no se podía defender en sus descalificaciones. Y quién sabe si hasta participó del supuesto intento de compra, en realidad estafa, para que haya aprendido del tribunal que decidía el caso que ha llevado a su hijo a la cadena perpetua y gracias. Claro, que también se ha hecho famoso por, en medio de todo eso, de ese proceso, y mientras su pareja y madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, se quejaba amargamente de la táctica que utilizaban 3 trileros de tomo y lomo. Insultarla a través de formidables mensajes de WhatsApp que la progresía televisiva, la que blanquea sin cesar, ha decidido ignorar porque pirada, bipolar y barrio bajera, Silvia es vallecana. Ha sido parte de las vejaciones que la
las divas de la tele han pasado por alto, como si Rodolfo fuera Rodolfa y Silvia Silvio, un señor con bigote fascista que desayuna anís y pega a su mujer. Es que Joaquín es tremendo, es brutal cómo escribe. Dicen algunos expertos que en el ADN podría estar la clave de nuestra personalidad y que un ancestro podría determinar nuestra manera de ser. Pues bien, el patriarca de todo el conglomerado familiar ya fallecido fue Sancho Gracia, padre de Rodolfo y abuelo del ya oficialmente asesino, el cual, aparte de ser conocido por interpretar también, lo fue por asuntos que le dejaban en muy mal lugar. Qué justo, esta semana la televisión pública española, uno de los estandartes del blanqueamiento al asesino por medio de su programa Mañaneros, haya decidido volver a emitir la serie Curro Jiménez, donde Sancho Gracia saltó al estrellato allá por la década de los 70 del pasado siglo. Demuestra que, en este caso, nadie da puntadas sin hilo. Porque si Edwin Arrieta se ha vertido todo tipo de falacias, que si era narcotraficante, mal cirujano, pederasta, traficante de órganos, socio de sicarios, celoso y muy peligroso, sorprende que nada se haya dicho del abuelo del chaval, conocido en el mundo de la interpretación, solo por ellas, como el Sobón. Sancho Gracia fue denunciado por una periodista en prácticas allá por el año 1996, tras hacerle una entrevista, y siempre, según su versión, comenzó a besarla y a tocarla por todo el cuerpo, tratando de meter sus manos por debajo de mi ropa y quitarme los pantalones, aseguró. El Don Juan, curiosamente, interpretaba en esos días en el Teatro Español a Don Juan Tenorio, cuando entre el elenco de actores comenzaba a despuntar a alguien que trataba de fijarse en aquel primer espada, que además era su padre, y claro, me estoy refiriendo a Rodolfo Sancho. Pero tampoco las televisiones, me cachis, qué olvidadizos, cayeron en la cuenta que contarnos que en septiembre de 2009 Sancho Gracia estuvo a punto de entrar en prisión por desobedecer reiteradamente las citaciones realizadas por el Juzgado de Ejecuciones Penales número 7 de Madrid. Las razones de estas llamadas tuvieron que ver con la denuncia interpuesta contra su persona por los piropos que el ya fallecido actor lanzó a una mujer en el madrileño hotel Eurobaldin el 16 de septiembre del 2009, que fueron recriminadas por el acompañante de la joven. Tras esto, Sancho Gracia se enzarzó con él, dejándole la cara ensangrentada por las heridas producidas gracias a los golpes que le propinó. Por este hecho, el conocido intérprete de Curro Jiménez fue finalmente condenado. Por aquel entonces, Daniel tenía 15 años y jugaba al tenis en un importante club privado de Madrid, donde tuvo varios problemas por su rebeldía. De Silvia Bronchalo solo podemos especular. A lo mejor Rodolfo lleva razón y es una pirada, una bipolar y una barriobajera. A lo mejor. Y que justo de ahí le viene a Daniel su manera de actuar. De casta le viene al galgo. Pero hasta que los expertos nos expliquen las razones más cercanas de la psicopatía de Daniel, a mí no me queda más remedio que explicar los hechos probados que ni al padre ni al abuelo dejan en buen lugar, cuando de la madre aún esperamos solo una leve salida de tono. Porque si en medio de este circo mediático se están repartiendo bastantes cientos de miles de euros, nuevos clientes para bufetes de abogados, nuevos clientes para bufetes de abogados y lavados de imagen, se agradece que alguien que podría estar ahí chapoteando en la indignidad haya preferido mantenerse al margen. Más claro el agua. Tal y como lo redacta aquí Joaquín Campos, me parece una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla lo que Joaquín Campos nos acaba de escribir aquí. Porque siempre se ha dicho, y cuando hablas con los psicólogos y los psiquiatras te lo dicen, hay que ir al pasado. Y en el pasado se entenderán muchas cosas. Se entenderán cómo son los padres, qué educación ha tenido, para entender por qué se comporta ahora de la manera en que se comporta. Y os vuelvo a repetir, Joaquín Campos aquí lo borda. Lo borda. La dinastía de los Sanchos entre el espectáculo y los escándalos. Os recomiendo que vayáis a verlo, que le deis mucho apoyo a Joaquín Campos en Twitter, que le sigáis en Twitter, que compartáis esta noticia, porque para mí es bestial. Lo ha bordado Joaquín Campos. Ha hecho un análisis de quién es Rodolfo, de quién era Sancho Gracia y de quién es Silvia Bronchalo, que aún estamos esperando esa salida de tono por parte de Silvia Bronchalo. Y por consiguiente, ¿quién puede ser Daniel Sancho? Ya sabéis, dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios vuestro punto de vista al respecto. Me decís qué es lo que pensáis
¿Y qué os ha parecido este análisis de investigación de Joaquín Campos?